Buen día, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Que su gracia, su paz, su bendición esté sobre ustedes, deseando que cada uno pueda estar con bien, con salud, en el lugar en donde están. Agradecemos al Señor por las 2 semanas que pudimos vernos o pudimos ver a alguno de ustedes en los grupos que se conformaron. Fue un tiempo hermoso, edificante, necesario. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y, bueno, seguimos ahora en una cuarentena más fuerte, más radical. Sin embargo, eso no nos detiene para seguir adorando al Señor en su día. Y bueno, seguimos haciendo uso de estos medios y estas estrategias para que el pueblo de Dios en sus hogares pueda rendir culto en el día del Señor. Vamos a iniciar el tiempo de la predicación de la palabra del Señor y vamos a ubicarnos, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 8 al 14. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Como de buena costumbre, leemos el texto, oramos al Señor pidiendo su gracia y explicamos. Dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Nuestro buen Dios Padre Celestial, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos delante de ti con corazones gozosos, con corazones llenos de alegría, porque es tu día, Señor. Nos has permitido arribar a un nuevo día donde podemos estar en comunión plena contigo, Señor. Es el día que tú quieres que tu pueblo rinda adoración y donde tú te has comprometido en estar en comunión con tu pueblo, Señor. Si bien todos los días son tus días, sin embargo es un día especial, el día del Señor. Por eso estamos acá con humildad delante de ti, ahora rogándote, Señor, para que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, un corazón atento, que nuestra actitud sea un acto de adoración al estar atentos a tu palabra. Bendice al predicador, bendice a cada uno de los que escucha este sermón, este mensaje, para que puedan entender, tú nos guíes en tu palabra y nos santifiques. Ayúdame, Señor, a exponer correctamente, a aplicar, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y te damos las gracias, Señor. Dependemos totalmente de ti. Amén. Es bien sabido por todos que existen 2 elementos líquidos que, cuando se unen en un solo envase, nunca llegan a mezclarse. Estamos hablando de el agua y el aceite. Por más que agitemos ese envase donde están contenidas estas 2 sustancias, por más que las agitemos, ambos líquidos, aunque parezcan mezclarse, solo basta que esperar unos minutos para que se repose todo y nos vamos a dar cuenta que el agua nunca se mezcló con el aceite. Nunca formaron parte el uno del otro. De la misma manera, hermanos,
El apóstol Pablo usa una ilustración en este texto para señalar o enseñar a sus lectores cuán diferente deben ser los creyentes del mundo que los rodea. Recordemos, hermanos, que en el capítulo 5, versículo 1, Pablo ha enfatizado o ha señalado una realidad. El creyente, por ser un hijo amado de Dios, es un imitador natural de su Padre Celestial. En el versículo 2 del mismo capítulo, Pablo ha enseñado que la primera característica en que un creyente debe imitar a su Padre, a Dios, es en cuanto al amor, pero no un amor sentimental o terrenal, es un amor sacrificial como Cristo nos amó. Versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego hemos visto la semana pasada que en los versículos 3 al 7, Pablo se enfoca en enseñar una segunda forma en que el creyente imita a Dios, y es en cuanto a su forma de vivir, y es una vida en santidad. En los versículos 3 al 7, Pablo se ha enfocado en plantear esta idea, pero de forma negativa. Es decir, cómo no es andar en santidad. Ahora en los versículos 8 al 14, que es lo que nos corresponde estudiar en la mañana de hoy, Pablo continúa el mismo tema. El creyente imita a Dios siendo santo, pero ahora lo plantea de forma positiva. En la mañana de hoy, entonces, estudiaremos este texto considerando dos puntos principales o generales. En primer lugar, vamos a ver la razón adicional que da Pablo para no participar de los pecados de inmoralidad. Vuelvo a repetir. Número 1, la razón adicional que da Pablo para no participar de los pecados de inmoralidad. Eso es el versículo 8, parte A. Luego los versículos 8, parte B, hasta el versículo 14, encontramos exhortaciones que da Pablo en relación con los pecados de inmoralidad. Vuelvo a repetir. Los versículos 8 en su parte B hasta el versículo 14 nos habla de exhortaciones que da Pablo en relación con los pecados de inmoralidad. Comencemos entonces considerando el primero de los puntos generales, la razón adicional que da Pablo para que los creyentes no participen de los pecados de inmoralidad. Versículo 8, Efesios capítulo 5, versículo 8, parte A, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. El apóstol Pablo en el versículo 8 nos muestra una razón más del por qué el creyente no debe involucrarse o participar de aquellos pecados de inmoralidad sexual que él ha mencionado en los versículos anteriores. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. En los versículos 5 y 6, Pablo ha dado dos razones para no participar de ese tipo de pecados. El versículo 5 da la primera razón: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, Pablo piensa en el futuro. No hay nada bueno que va a ganar la persona que se enreda en ese tipo de pecados. No tiene herencia en el reino de Cristo. Y en el versículo 6 también habla acerca del futuro.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En ambas razones, Pablo se remonta o piensa en los resultados que se va a obtener por ese comportamiento desviado, como aquellos que no heredarán el reino de Dios y como aquellos que atraerán la ira de Dios sobre el mundo. Sin embargo, en el versículo 8, Pablo se concentra en considerar la condición pasada y presente del creyente. Fíjense que en el versículo 8, Pablo enseña que esa conducta inmoral es totalmente incongruente, inconsecuente, inconsistente, incompatible con el cambio radical que Dios ha producido en sus corazones. Los creyentes han sufrido un cambio tan radical en su ser que los hace diferentes del mundo y por lo tanto no pueden mezclarse o enredarse en los asuntos del mundo, como el agua y el aceite, o como dice Pablo acá, es tan diferente como la luz es tan diametralmente opuesta de las tinieblas. En el versículo 8, Pablo ilustra esa diferencia entonces, hablando de la luz y las tinieblas, para resaltar el aspecto de la obra tan extraordinaria que ha sido operado en el asiento mismo de la personalidad del creyente. Pero eso solo puede ser producido por Dios mismo, no por el hombre, no por las fuerzas, ni la voluntad, ni la decisión humana. Es imposible que alguien se haga cristiano o verdadero cristiano a sí mismo. Dios tiene que transformarlo. Esta verdad nos recuerda la enseñanza del Señor Jesús a Nicodemo, aquel fariseo, en Juan capítulo 3, cuando el Señor le responde a la inquietud de Nicodemo de cómo alguien puede nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús le responde en el versículo 5 de Juan capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesucristo, para responder a Nicodemo, le dice que nacer de nuevo está fuera de la posibilidad, del alcance, del poder del ser humano. Es un asunto del Espíritu. Es Dios mismo quien hace nacer de nuevo a alguien. No es cuando la persona decide nacer de nuevo, es cuando Dios lo decida. Ser un verdadero cristiano o creyente es una obra exclusiva de Dios y nadie puede decidir cuándo convertirse. Eso depende solo de Dios. Pero cuando alguien es regenerado o es nacido de nuevo, ocurre un cambio tan radical de la persona que literalmente es trasladada del reino de la oscuridad al reino de luz. Lo interesante de lo que Pablo plantea en el versículo 8 no es que los creyentes antes de formar parte del reino de luz andaban en tinieblas, no. Él dice que ellos eran tinieblas. No es solo que estaban rodeados, sino que de dentro reinaban las mismas tinieblas. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo enseña que el problema no es el mundo, aunque ciertamente el mundo está en tinieblas,
sino que el asunto es más profundo. Las tinieblas están dentro de los hombres. El hombre sin Dios es tinieblas. Cuando en las Escrituras se habla de luz y de tinieblas, se refiere tanto en el sentido intelectual como en el sentido moral. La figura de las tinieblas representa ignorancia, error y maldad, mientras que la luz representa verdad y rectitud. El hombre que no tiene a Cristo está sumido en error. No significa que carezca de inteligencia o capacidad intelectual, sino que ignora la verdad de Dios. Yerra en sus maneras de interpretar la vida de forma correcta y todo lo que hace carece de bondad verdadera ante los ojos de Dios. Ser oscuridad se demuestra en la forma en cómo se vive. Quien anda en oscuridad es oscuridad. Una persona que vive en pecado y primariamente en aquellos pecados que Pablo ha mencionado en los versículos anteriores, significa que esta persona es tinieblas, es oscuridad. Su condición no lo deja hacer otra cosa que pecar. Como dice el pastor Sugel Michelén, el impío ignora la verdad, no conoce a Dios, no conoce sus caminos y es presa fácil del error, del engaño y la falsedad. El impío está ciego, completamente entenebrecido, por eso se dirige tan tranquilamente a un abismo sin fin. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo enseña en el capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la condición de todo hombre sin Cristo. No solamente es que anda, sino que es tinieblas. Por otro lado, los verdaderos creyentes no solamente andan en luz, sino que ahora son luz. Ya no son ignorantes de la voluntad de Dios ni de los juicios de Dios. Ahora ellos interpretan la vida cada vez más y mejor según los estándares perfectos de Dios, y sus vidas son un reflejo de su nueva condición espiritual. Ellos andan en luz, andan en verdad, andan en bondad, porque son luz. Pero esa luz no es una luz propia, sino que es en virtud de quien mora en ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No significa que ahora los creyentes son más inteligentes, son mejores personas por sí mismos, sino por el huésped santo que está en ellos. En Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús declaró lo siguiente, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. William Hendrickson, el comentarista, dice, desde el instante en que Jesús, la luz del mundo, entró en sus corazones, ellos, a su vez, en su propia forma modesta, han llegado a ser luz del mundo. Por medio de su conducta, reflejan a Cristo como la luna refleja la luz del sol. La única luz, hermanos, que el mundo tiene son los cristianos. No son los políticos, no son los científicos, los psicólogos, no son los artistas, los deportistas, ni los intelectuales. Aunque los cristianos sean menospreciados en este mundo,
La verdad es que los creyentes conocen la verdad y sus vidas son para el mundo luz, tal como el Señor también enseñó en Mateo 5, no solamente que somos luz del mundo, sino también sal de la tierra. Es por razón de los cristianos, hermanos, que el mundo no se ha deteriorado y corrompido más. Si no fuera por Jesús en nosotros, hermanos, estuviésemos aún en la misma ignorancia, en la misma miseria y desgracia espiritual de antes. Estuviésemos siendo y andando en oscuridad y tinieblas. Es por lo que hemos recibido una nueva vida. Hemos recibido perdón, gracia, misericordia. Hemos recibido esa nueva naturaleza que para nosotros mismos sería imposible alcanzar para poder andar de forma diferente o como dicta la corriente de este mundo. Y sobre todo, hermanos, hemos recibido la esperanza ciertísima de un futuro glorioso junto con el Señor por siempre. ¿Crees tú que es una bendición ser cristiano? ¿Agradeces tú todos los días por esa nueva vida que Dios te ha dado? ¿Piensas constantemente en todas las bendiciones que implica ser verdadero hijo de Dios, ser cristiano, ser creyente? ¿Se inflama tu corazón de alabanza y adoración al Señor, a pesar de las circunstancias difíciles y hostiles que podamos experimentar en esta tierra, solamente entendiendo que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas para hacernos luz? En base a esa realidad, el apóstol Pablo ahora procede a dar unas exhortaciones con el fin de que los creyentes manifiesten esa realidad en sus vidas prácticas. Eso nos lleva entonces a considerar nuestro segundo punto general de esta mañana: exhortaciones que da Pablo en relación con los pecados de inmoralidad. Efesios capítulo 5, versículo 8 en su última parte hasta el versículo 14. Sin embargo, hermanos, antes de considerar el contenido de las exhortaciones que va a dar Pablo, que por cierto lo vamos a ver en tres puntos en esta parte, vamos a ver una exhortación afirmativa y una exhortación negativa y luego la razón del por qué da esas exhortaciones. Sin embargo, antes de considerar esto, es necesario que podamos ver o notar, hermanos, la metodología que usa Pablo para tratar con la vida de los creyentes en Éfeso. Hermanos, recordemos que la intención de Pablo es que los creyentes en Éfeso no sean ignorantes de las grandes bendiciones espirituales de las cuales han sido objeto por parte del Señor. En ese sentido, y como ya hemos visto, Pablo menciona que él constantemente oraba por ellos para que fuesen llenos de ese conocimiento. Efesios capítulo 1, versículo 15, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense la petición de Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no solo oraba por los creyentes en Éfeso para que fuesen confirmados en la fe, para que entendiesen cada vez más y mejor las grandes riquezas de la gracia del Señor que ellos han recibido en Cristo.
Él también los instruye. Y toda la carta de Efesios es precisamente eso, una instrucción. Pero esa instrucción notamos que no se limitaba solamente a enseñarle a los creyentes doctrinas elementales, sino que procuraba Pablo, como un pastor para ellos, procuraba aplicar el conocimiento doctrinal a su vida diaria. Es decir, cada exhortación que Pablo da se deriva de una declaración doctrinal que él ha dicho. Eso es la aplicación que hacía Pablo a sus lectores. Y eso es lo que encontramos precisamente en el capítulo 5, versículo 8. Luego de que Pablo ha enseñado o declarado quiénes eran ellos antes de Cristo, es decir, tinieblas, y lo que ahora son en Cristo, luz, entonces Pablo procede a exhortarles a que anden como hijos de luz. En pocas palabras, Pablo nos está mostrando un modelo de cómo un ministro del Señor debe hacer la obra de Dios para la santificación del pueblo de Dios. Hermanos, el proceso de santificación en la vida de un creyente no es algo que se produce de forma automática y sin esfuerzo. La santificación, hermanos, no es el resultado de abandonarse a los dictados del Espíritu Santo como si fuera un asunto místico o esotérico. Uno de los medios que Dios ha designado para lograr la santificación, para operar la santificación en los creyentes, es que éstos se expongan regularmente a la predicación fiel de la palabra de Dios por parte de un ministro de Dios. La predicación fiel, hermanos, comprende la lectura del texto bíblico, la explicación, pero también, y muy importante, la aplicación del texto, es decir, exhortaciones de lo que se ha explicado del texto. Un pastor, hermanos, para hacer bien su trabajo, no solo debe conformarse con orar por sus ovejas, es lo primero que nosotros debemos hacer. Tampoco debe conformarse en solo enseñar doctrina. El trabajo pastoral va más allá. Es estar pendiente de enseñarle a las ovejas cómo se aplica la doctrina en la vida diaria. Ese trabajo se hace principalmente, hermanos, desde un púlpito. Ahora bien, si esa es la responsabilidad de un pastor para contribuir a la santificación del pueblo de Dios, nos preguntamos, ¿cómo es posible que un cristiano no haga el esfuerzo por estar presente cuando un pastor, cuando un ministro está predicando fielmente la palabra de Dios? Si eso es precisamente el medio que Dios usa para santificar a un creyente. Si un pastor está predicando fielmente la palabra, es decir, está explicando y aplicando el texto, un creyente debe estar allí. El texto nos enseña el balance, el versículo 8 nos enseña el balance que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios santifica a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo, pero también es la responsabilidad del creyente crecer en esa santidad. Pablo no solamente les dice, como ustedes están en luz, bueno, ya ustedes saben lo que deben hacer. No, él les dice, andad en luz, y luego les dice cómo es andar en luz y cómo no es andar en luz. No los deja a sus propias expensas, les enseña la aplicación de la doctrina. Romanos capítulo 13, versículo 14, no es necesario que vayan, simplemente lo voy a leer para que entiendan que ese es el mensaje apostólico. Romanos 13, 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense cómo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, como es, no proveáis para los deseos de la carne. En Colosenses 3:5, el apóstol Pablo, luego de hacer una declaración doctrinal, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Para dar esa instrucción, el apóstol Pablo enseña doctrina y luego la aplica. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, él les dice, huid de la fornicación. Esas son exhortaciones, son mandatos, son la manera de aplicar la doctrina verdadera que entienden o que se está conociendo. Uno de los textos que nos explica o nos ayuda a entender cuán importante es la responsabilidad humana, el esfuerzo humano para la santificación es Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Si quiere, vayan conmigo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Allí en este texto se expone tan espectacularmente la soberanía de Dios en la santificación junto con la responsabilidad humana. Dice, por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Les manda, les dice cuál es la responsabilidad, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego el otro versículo, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce eso. Responsabilidad humana y soberanía de Dios. Hermanos, cada decisión que el creyente tome en su vida afectará de forma negativa o positiva su progreso en la santidad. Los lugares que frecuenta, las personas con quien se rodea, los programas de televisión que ve, incluso qué tipo de predicación escucha, influye en su santidad. Por lo tanto, el creyente debe tomar decisiones sabias que lo conduzcan a la santidad y no al libertinaje o al legalismo. Por eso, hermanos, es tan importante que un creyente se someta a un ministerio eclesiástico fiel a las Escrituras, ya que una predicación fiel de la palabra, donde se explica, pero también se aplica, se exhorta y se consuela por medio de las Escrituras, es preponderante para el crecimiento y el fortalecimiento de la vida cristiana. Una iglesia, hermanos, que deja de lado la predicación fiel de las Escrituras es una iglesia peligrosa para la salud espiritual. Podrá ser muy activista, podrá tener muchos ministerios, entre comillas, pero si estas cosas sustituyen la predicación fiel de las Escrituras, si se le da más importancia a la música o a otra actividad, lamentablemente es una iglesia que ha perdido su misión y que más bien, en vez de ser una bendición para la santificación del creyente, es un estorbo. Ahora, volviendo acá a Efesios, vemos que Pablo no simplemente les dice a los efesios que ellos son luz y por lo tanto déjense llevar por lo que son, no. Les dice exactamente cómo deben aplicar ese conocimiento. Porque ellos son hijos de luz, ellos tienen la responsabilidad y Pablo no los deja a su merced. Les dice, les instruye, les exhorta. Así que, ¿qué exhortaciones vemos? Bueno, vemos una exhortación positiva y una exhortación negativa. En el versículo 8, en su última parte, vemos la exhortación positiva hasta el versículo 10. Y luego veremos una exhortación negativa desde el versículo 11 al versículo 12.
Versículo 8 en su última parte y el versículo 9 y 10. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo, con esta frase, andad como hijos de luz, está exhortando a los creyentes a vivir a la luz de su nueva condición en Cristo. No les está pidiendo algo más allá de sus fuerzas. Por estar en Cristo, el creyente tiene la capacidad de vivir como Dios quiere. Esta frase también nos recuerda lo que Pablo dijo en el versículo 6. Los impíos hacen todos esos pecados de inmoralidad mencionados en los versículos previos precisamente porque son hijos de desobediencia. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa, por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ellos andan así, se involucran, participan, se recrean en esos pecados porque son hijos de desobediencia, es decir, su inclinación natural, sus apetitos, sus deseos es practicar y disfrutar de esos pecados inmorales. Los creyentes, por su parte, no son hijos de desobediencia, sino hijos de luz. Por lo tanto, su inclinación natural, sus apetitos y deseos son totalmente diferentes a los deseos de los impíos. Tan evidente debe ser que el creyente es luz como cuando se enciende un bombillo recargable cuando hay un apagón. Es algo que se nota a leguas. Es algo que es imposible de esconder si realmente hay un bombillo encendido. La luz no necesita ser anunciada. El cristiano no necesita decir, yo soy cristiano. No, solamente con su vida se debe ver y percibir los demás que Él es luz. En el versículo 9 hay un paréntesis que hace Pablo y es para recordarle a los creyentes de Éfeso 3 frutos que son naturales de la luz. De hecho, en algunos manuscritos se traduce la palabra espíritu por luz, diciendo en el versículo 9, porque el fruto de la luz, cuando dice el fruto del espíritu es el fruto de la luz, y menciona 3 cosas, bondad, justicia y verdad. Estas 3 expresiones, hermanos, nos ayudan a comprender que estos necesariamente son producidos por Dios y nunca por nosotros mismos. Como dice William Hendrickson, ¿cómo se sabe si uno anda o no como hijo de luz? La respuesta es que la luz produce fruto, y este fruto suplirá la evidencia necesaria. Las virtudes del corazón y de la vida de los cuales producen los buenos hechos han de ser considerados luz. Él menciona 3 expresiones, 3 características de la luz. ¿Cómo sé que ando en luz? Porque ando, en primer lugar, en bondad. Bondad es todo lo opuesto a la malicia. Bondad es la excelencia moral y espiritual de todo tipo creado por el Espíritu Santo que nos mueve a buscar el bien del otro sin importar el costo. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No se paga mal por mal. Así se conduce el creyente, es bondadoso. Ese es un fruto de su naturaleza. Justicia. El gozo es el gozo de hacer lo que es propio a los ojos de Dios, siguiendo el camino recto sin desviarse jamás de él. Eso está relacionado entonces con la ley moral de Dios. Y el tercer lugar está la verdad. Ese es el fruto del Espíritu y de la luz. La verdad es integridad, es sinceridad, confiabilidad, veracidad, en oposición con la falsedad,
con la hipocresía que caracterizaba precisamente la vida antes de Cristo. Si observamos esos tres frutos, nos damos cuenta que ellos de alguna manera resaltan tres aspectos de nuestra vida. La bondad tiene que ver con nuestra relación con otros, con nuestro prójimo. La justicia tiene que ver con nuestra relación con Dios, la ley moral de Dios, y la verdad tiene que ver con nosotros mismos. El creyente debe ser conocido por reflejar estos frutos, pero lo hace de manera consciente, hermanos. Es decir, no son frutos producidos de forma mecánica. Nosotros no somos robots, no somos como esas máquinas que se actualizan solo. No. Para poder dar esos frutos, Pablo dice que el creyente se conduce de una forma muy peculiar, comprobando, versículo 10, lo que es agradable a Dios. Comprobar, hermanos, significa discernir. Comprobar significa poner a prueba, evaluar, examinar, estudiar. Hermanos, los creyentes no viven según sus sentimientos, según sus deseos ni sus ideas. No es por su crianza o su forma de ver la vida, no. Ellos evalúan todo a la luz de su relación con Dios y la revelación que Dios da en su palabra. Y se ajustan cada área de su vida a lo que enseña el Señor. Y eso lo hacen de manera sincera y con agrado. Cualquier actividad es evaluada por el creyente. Si va a ser una fiesta, si va a ser un cumpleaños, si va a ser un viaje, si va a ser un negocio, la vestimenta que usa, que va a comprar, todo lo evalúa si le agrada a Dios. Cualquier accesorio que va a adquirir, si va a establecer relación con una persona, inclusive en una comida o en una bebida. Si un creyente vive su cristianismo de manera irreflexiva, solamente guardándose de las cosas que son obviamente perversas, puede caer en imprudencias y ligerezas que le pueden conducir a un estilo de vida que no agrada a Dios y que afectará su progreso en santidad, afectará su relación con Cristo y también puede opacar la luz que debería estar irradiando en el mundo. Los versículos 11 al 12 nos dan la exhortación negativa. Dice el versículo 11, y no participéis. ¿Cómo sé que estoy andando como hijo de luz? Número 1, dando esos frutos, comprobando lo que es agradable a Dios, pero en segundo lugar, entonces la parte negativa, no participando. Así como el agua conserva sus propiedades ante el aceite, que eso hace que evite que se mezclen, de la misma forma, Pablo enseña que el creyente no tiene por qué participar, mezclarse, enredarse en las actividades inmorales que los inconversos practican y viven. Participar lleva la idea, hermanos, de deleitarse o consentir, aprobar un hecho. Pablo hace el contraste entre los frutos de los hijos de luz y el fruto de los hijos de las tinieblas. Unos son fructíferos, bondad, justicia y verdad, mientras que los otros son improductivos, son estériles, no conducen a nada, no hacen nada bueno en cuanto a Dios. Pablo dice que nada bueno sale de ellos, de los inconversos, nada que beneficie al alma del creyente, nada que le haga progresar en la santidad lo encontrará con amigos inconversos. Si un cristiano se siente cómodo, se deleita, se siente pleno en medio de un círculo de impíos, no es cristiano.
Se está autoengañando. Es mentira su cristianismo. En vez de participar, el creyente se le manda más bien a reprender. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra reprender tiene que ver con denunciar también. La idea, hermanos, es que el creyente vive de tal manera que su vida es una denuncia pública de la impiedad de otros, sin usar las palabras. Se denuncia solamente con el propio comportamiento. Para ilustrar esto, vayan conmigo, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Leemos desde el versículo 11 y dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Abel eran una denuncia de la impiedad de Caín, y eso molestó a Caín. La vida del creyente debe ser una denuncia de la maldad de otros. Mientras todos están tomando más tiempo de descanso de lo debido en el trabajo, el creyente está allí laborando. Mientras los demás se ríen de aquel chiste grosero, el creyente no se ríe de aquella obscenidad y más bien se retira. Mientras todos se copian en el examen, el creyente es honesto. Mientras otros se recrean en sus cuentos de infidelidad, fornicación y adulterio, el creyente muestra su lealtad a su esposa, o la cristiana su lealtad a su esposo. Como dice Sujel Michelén, su vida es una reprensión constante a todos aquellos que andan en tinieblas. El creyente debe avergonzarse de lo que Dios se avergüenza. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El creyente abomina lo que Dios abomina. El creyente no tolera lo que Dios no tolera. El creyente no suaviza los términos, sino que los llama tal como Dios los llama. No es un problema con el alcohol, se llama borrachera y eso es pecado. No se llama que es mujeriego, no, se llama fornicario y eso es pecado. No se llama una inclinación o preferencia sexual, no, eso se llama homosexualidad y es un pecado, es una aberración, es una perversión, es abominación a Jehová. Para terminar, los versículos 13 al 14 nos dan la razón de Pablo para sus exhortaciones. En el versículo 13, el apóstol Pablo, usando la analogía de la luz, enseña el efecto que causa la luz en la oscuridad. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, lo que Pablo está enseñando acá, algunos estudiosos, eruditos, entienden algo muy peculiar de lo que Pablo está enseñando. Una lectura llana podría decir, bueno, el efecto es que se evidencia lo que está mal. Sin embargo, la traducción que hace la Biblia de las Américas nos da más luz en cuanto a lo que significa este versículo. En la Biblia de las Américas, Efesios capítulo 5, versículo 13 dice así: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Es interesante que ciertamente la luz expone la maldad tal como es. Pero aquí la idea de Pablo es que la luz ayuda a transformar aquello que es oscuro.
Pablo está diciendo que hay un efecto transformador cuando algo es expuesto a la luz. Un impío, cuando es expuesto su pecado por la luz, puede ser llevado al arrepentimiento por haberse dado cuenta de su condición delante de Dios. El comentarista John Stott dice: esto puede significar que los cristianos, al llevar una vida recta, actúan como un freno y reforman a los que hacen mal. Sí, hasta los convierten, en el sentido de que les expone su pecado, que puede llegar a ser un medio usado por Dios para que la persona vea su condición y vaya al Salvador. Hermanos, debemos ser una fuente de luz, no solo cuando predicamos el Evangelio, sino cuando lo vivimos. Y eso lo puede usar Dios para atraer a otros a la fe, para que muchos, viendo el testimonio, sean iluminados y vengan ellos mismos a ser luz. Fíjense, lo ilustramos con algo que escribió el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al 2 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Alguien dijo una vez: debemos predicar el Evangelio todos los días y, si es necesario, usar las palabras. El versículo 14 de Efesios 5, Pablo parece estar citando allí un himno usado en bautismos de los cristianos del primer siglo, un himno basado en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Vayan conmigo rápidamente, por favor. Vamos a observar esto. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 14, está dispuesto en versos. Eso nos habla de que es un cántico. Dice, versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El punto de Pablo de citar este himno, que aparentemente está basado en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3, es dar esperanza. Es darle esperanza a aquellos que están en tinieblas. Ellos pueden ser despertados de la muerte espiritual, si tan solo son expuestos a la luz. Si se refleja la luz, Dios lo usará para que una persona pueda ser levantada, para que una persona pueda ser resucitada de entre los muertos. La figura de dormir y de muerte, como dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, son usadas a menudo por Pablo para enseñar acerca de la condición espiritual de los incrédulos. Entonces, ellos necesitan la iluminación de Cristo para tener una vida verdadera y una comunión con Dios. Nuestras vidas, hermanos, pueden ser un instrumento usado por Dios para que le resplandezca la luz de Cristo en la vida de ellos que están en oscuridad. Por eso Pablo trae a colación ese cántico para que los creyentes entiendan que si la luz se refleja, muchos pueden levantarse, muchos pueden despertarse. En conclusión, nadie es capaz de levantarse de los muertos por sus propias fuerzas.
Nadie puede convertirse en cristiano, ni por su decisión ni por su voluntad. Se necesita la obra transformadora de Dios para que pueda llegar a ser un hijo de luz, un imitador de Dios tanto en su amor como en su santidad, ser un hijo amado de Dios. Pero para llegar a eso necesita la luz del Evangelio. Necesita que se resplandezca la luz en la oscuridad de su corazón. En ese sentido, Dios llama a los creyentes que son luz a que vivan de esa manera para que su luz resplandezca en la vida de los incrédulos, de manera que Dios en su misericordia los levante también. Cristiano, yo te pregunto, ¿para quién vives? ¿Cuál es el propósito de tu salvación? Debes vivir, hermano, como un hijo de luz. Entonces, comprueba lo que es agradable a Dios en cada área y decisión a tomar en tu vida, para que seas un buen imitador de Dios en su amor y su santidad, y seas un instrumento útil para que la luz del Evangelio resplandezca y el reino de Dios pueda seguir expandiéndose en este mundo de tinieblas. El Señor nos ayude. Amén.